El corazón del clan, capítulo 1 de Bárbara Cartland, 1822. Los caballos se detuvieron en lo alto de una pendiente. El palafrenero saltó del pescante y al abrir la puerta del carruaje dijo: «El conductor considera que debemos esperar aquí un poco para que descansen los caballos y que, si les interesa, hay una hermosa vista, señor». «Oh, tengo que verla», exclamó una voz juvenil. «Salgamos, papá». El caballero a quien ella se dirigía tenía el pie colocado sobre el asiento del carruaje y respondió: «Deja la puerta abierta para que pueda verla desde aquí. Estoy demasiado cansado para moverme». «Ha sido un viaje largo», comentó su hija suspirando, «pero ya casi llegamos». «Es verdad, señorita Sona», intervino el palafrenero. «El conductor dice que solo faltan 6 kilómetros para llegar al castillo». Sona le sonrió mientras él la ayudaba a descender. Hickman era un sirviente que los acompañaba desde el sur para servir a su padre como ayuda de cámara y también como palafrenero si era necesario. El carruaje, muy impresionante con el escudo de armas ducal en las puertas, los había esperado donde cruzaron la frontera. El viaje desde Derbyshire había durado 3 semanas y lo habían realizado en cómodas jornadas, debido a que el pie del coronel Alistair MacCarron le dolía a causa de la gota, que siempre empeoraba cuando hacía mal tiempo y no le permitía hacer tanto ejercicio como le gustaba. Pero ya ahora había terminado la época primaveral de fuertes vientos, y Sona estaba segura de que pronto caminaría con facilidad y sin dolor. Mientras tanto, para ella nada podía ser más emocionante e inesperado que ese viaje a Escocia, donde tendría la oportunidad de conocer a sus familiares y miembros del clan del que tanto escuchara hablar desde que era una niña. Profundamente orgulloso y leal a su ascendencia escocesa, el coronel MacCarron resentía tener que vivir en Inglaterra. Pero su esposa, a quien adoraba, era inglesa, y cuando murió le heredó la atractiva casa familiar y una pequeña propiedad que a ella le había regalado su padre. Y no fue solo por razones sentimentales que él se quedó a vivir allí con su única hija, sino también por necesidad económica. Sin embargo, jamás olvidó dónde pertenecía en realidad. Cuando recibieron la invitación del duque de Invercarron para que asistieran a la boda de su hijo mayor, el marqués de Inver, Sona pensó que nunca había visto a su padre tan feliz. «Se reunirá todo el clan», exclamó él con tono triunfante. «Entonces, queridita, comprenderás lo que te he intentado explicar con palabras, y que solo se puede entender cuando uno lo ve con sus propios ojos y escucha con el corazón». «Estás muy romántico, papá», bromeó Sona, pero a la vez comprendía lo mucho que significaba para su padre reunirse con los suyos. Se apresuraron a preparar el viaje, lo cual significaba para el coronel sacar de nuevo el atuendo completo del regimiento de la brigada escocesa en la que sirviera. Para Sona, adquirir y hacerse un buen guardarropa, con trajes nuevos que no le hicieran avergonzarse de su apariencia cuando conociera por primera vez a sus familiares. Aunque nunca los había visto, sabía mucho acerca de ellos. El duque de Invercarron tenía cerca de 70 años, pero continuaba siendo el autocrático y admirado jefe de los MacCarron. Lo habían servido, le dijo su padre, con la lealtad y casi infantil obediencia que los buenos jefes escoceses despertaban en sus seguidores. Pero también le temían, y el coronel había comentado: «Es difícil explicarte, ya que has sido educada en Inglaterra, lo que un jefe del clan significa en Escocia. Siempre me has hecho pensar, papá, que los jefes son más que un rey y un poco menos que Dios». Su padre se rió, pero le advirtió: «No es el tipo de comentarios, cariño, que debes hacer cuando lleguemos al castillo Invercarron». Los ojos de Sona brillaron y se le marcaron los hoyuelos en las mejillas al responder: «Te prometo, papá, que no te avergonzaré. Seré discreta y modesta, el tipo de doncella que deseas que sea». «¿A qué te refieres?». Sona se rió. «Porque aunque dices una cosa, piensas otra». Como su padre guardara silencio, ella prosiguió: «Mamá, como sabes, era de carácter entusiasta, impetuosa y una compañía emocionante. Espero ser como ella». Fue entonces el turno del coronel de reírse mientras la acercaba a él. «Te pareces mucho a tu madre, querida, pero en el castillo debes comportarte como se espera de ti.
ya que allí todas las mujeres se someten a la voluntad de su hombre. Durante todo el trayecto a Escocia, Sona bromeó acusándolo de ser un tirano casi insoportable. Ahora, mientras descendía del carruaje y veía frente a ellos un panorama tan bello que quitaba el aliento, sintió que su grandeza y majestad debía ser algo como la del jefe que los esperaba. Habían viajado por la costa este y el color del mar era de un azul intenso, mientras penetraba en la tierra hacia un angosto y profundo estuario. La vegetación aún no florecía, aunque había manchas de plantas amarillas con dorado, y el verde de los abetos era un vívido contraste con la estéril desnudez de la cima de las colinas. Era completamente diferente a cualquier país que Sona conociera, y sintió que algo en su interior respondía a esa belleza y la convertía a ella en parte de eso. Se alejó del carruaje casi sin darse cuenta, fascinada por la hermosura que la rodeaba. Por fin se sentó a la orilla de una pendiente que descendía varios metros hacia una franja angosta de tierra de pastura que bordeaba el mar. Estaba tan inmersa en sus pensamientos y reflexiones que se sobresaltó al escuchar que una voz masculina decía: «Sabía que se detendrían aquí para admirar la belleza de nuestra tierra». Ella volvió la cabeza y se encontró con un hombre que estaba parado a su lado, quien le pareció tan hermoso como el paisaje que la mantenía fascinada. Iba ataviado con un traje escocés con el diseño de los Macarron y una gorra ladeada en la cabeza con el penacho también de los Macarron, y ella pensó que si era uno de sus familiares, debía ser de los más atractivos. Como si leyera sus pensamientos, el desconocido dijo: «Permítame que me presente, soy Thorkill Macarron. Cuando supe que venía, decidí ser el primero en conocerla. Aunque haya sido curiosidad, me parece muy amable de su parte. Me atemoriza pensar en todos los que nos esperan en el castillo. No veo razón para que se sienta así». Mientras hablaba, Thorkill Macarron se sentó a su lado. «¿Sabe quién soy?», preguntó Sona. «Sí, por supuesto. Todos sabemos qué invitados vienen y de dónde son. Como puede suponer, no se habla de otra cosa desde que se anunció la boda». «Es comprensible», sonrió Sona. «Mi padre y yo nos entusiasmamos cuando recibimos la invitación». «Su señoría está decidido a que sea una ocasión memorable, y es, sin duda, para él todo un triunfo». «¿Un triunfo para el duque?», preguntó Sona. Le intrigó no solo lo que dijo Thorkill Macarron, sino también el tono de su voz, que le pareció de amargura. «Sí, para el duque, porque el marqués no desea casarse». «Entonces, ¿por qué aceptó?». Thorkill Macarron se rió, y no con buen humor. «Veo que no comprende lo que es la autoridad de un jefe cuando decide imponerla». «Oh, sí», lo contradijo Sona. «Mi padre me ha explicado una y otra vez que el jefe es el padre de su gente, y que al igual que en una batalla, lo siguen hasta la muerte, y que en vida le rinden total obediencia». Thorkill Macarron asintió. «Es verdad, pero para la gente que no vive en Escocia es difícil comprender cómo se puede meter en cintura a un hijo incorregible». De nuevo su voz denotaba amargura, y después de un momento de silencio, Sona habló un poco turbada. «Si lo que dice es verdad, lo siento por el marqués. Siempre he pensado que debe ser horrible casarse con alguien a quien no se ama». «Amor», exclamó Thorkill Macarron. «No se trata de amor en el caso del marqués. Dudo que haya amado jamás a nadie más que a sí mismo». «Entonces, ¿por qué?», empezó a decir Sona. «Lo que le molestaba», la interrumpió Thorkill Macarron, «es abandonar Londres y tener que regresar a vivir entre nosotros los bárbaros». La palabra vibró cuando él la pronunció, e involuntariamente Sona murmuró: «Oh, no». «Es verdad», afirmó él. «Nos desprecia porque goza de todas las ventajas». «No puede comprenderlo. El futuro duque se educa en Eton y Oxford. El futuro duque es presentado en St. James. El futuro duque está siempre junto al rey». Por su forma de hablar resultó muy evidente para Sona que estaba celoso. De nuevo, como si adivinara sus pensamientos, él dijo: «No hablo solo por mí mismo, sino en nombre de todos los que, como yo, no tuvieron tales privilegios y tuvieron que aprovechar lo que ofrece nuestro pequeño reino». «¿Y eso no es suficiente?», preguntó Sona con suavidad. «No, pero, a la vez, sería tolerable si el marqués fuera un hombre como su padre, si amara a su gente, si la tierra por la que nuestros antepasados lucharon y murieron significara para él algo más que una fuente de ingresos
para dilapidar en el sur. Había tanto sentimiento en la voz de Thorkill que Sona no pudo evitar conmoverse por lo que le decía. Se hizo el silencio, hasta que ella preguntó: «¿Puedo preguntarle si estamos emparentados y cuál es su posición en el castillo?» «Mi posición». Thorkill Macarron repitió las palabras casi con sarcasmo. «Soy de muy poca importancia. Mi padre era primo del duque, así que supongo que soy primo segundo del marqués, aunque de escasa, si es que alguna notoriedad a sus ojos». «Pero es usted un Macarron, como yo», señaló Sona. Él sonrió y la expresión sombría desapareció de su rostro. «¿Qué más puedo pedir? Usted y yo estamos emparentados por la sangre, y ser parte de la historia de generaciones es algo que nadie puede quitarnos». «No, claro que no», asintió Sona. Titubeó y luego añadió: «Tal vez cuando el marqués se case sentará cabeza y amará a esta tierra como es evidente que usted la ama». Pensó que Thorkill Macarron la contradiría, en cambio le respondió: «Veo, Sona, y espero que no le moleste que la llame así, que desea que esta sea una historia de cuento de hadas con final feliz». «Por supuesto que sí. Deseo que mi visita sea tan bella como el panorama que veo en este momento». «Entonces lo que debe tratar de lograr, espero verla más tarde». Thorkill se puso de pie y ella se percató de que Hickman la llamaba desde el carruaje, por lo que también se levantó. «¿Vendrá a saludar a mi padre?» «Tal vez tenga ese privilegio en otra ocasión. Creo que ahora deben seguir su camino, sin demora». «Sí, por supuesto». Sería un error, pensó Sona, llegar al castillo más tarde de la hora en que los esperaban. Caminó apresurada hacia el carruaje, y cuando estaba a poca distancia se dio cuenta, sorprendida, de que Thorkill se alejaba en dirección opuesta a toda prisa. En cuanto subió al carruaje y los caballos reiniciaron la marcha, dijo a su padre: «Supongo que viste que charlaba con un joven, por cierto, muy apuesto». «¿Quién es? ¿Y por qué no vino a presentarse conmigo?» «Se lo sugerí, pero contestó que eso retrasaría nuestra llegada al castillo». «¿Te dijo su nombre?» «Sí, es Thorkill Macarron, y dijo que su padre era primo del duque». Su padre frunció el ceño un momento, como si se concentrara, y después dijo: «Creo saber de quién se trata y, si no me equivoco, es una de las vergüenzas de la familia». «Oh, no, papá, ¿cómo puede serlo?» «No diré más hasta estar seguro». «Despertaste mi curiosidad», comentó Sona. «Además, parecía resentido con el marqués». «¿Qué dijo?» «Que el marqués, debido a que ha gozado de todas las ventajas para obtener una educación inglesa, prefiere vivir con sus amigos en Londres que con su clan en Escocia». «¿Es verdad eso, papá?» Su padre titubeó y Sona comprendió que seleccionaba con cuidado sus palabras. «¿Cómo sabes? Yo no había regresado a Escocia desde que me casé con tu madre, pero nunca he perdido contacto con mis familiares, y conocí a Napier Imber en Londres». «¿Lo conoces? ¿Cómo es?» De nuevo se hizo una pausa antes que su padre contestara. Un joven bastante extraño y con una voluntad propia que era inevitable que le produjera fricciones con su padre. «¿Quieres decir que no se llevaban bien?» El coronel Macarron asintió. «Por lo que he sabido, reñían sin cesar, hasta que Napier se fue al sur algún tiempo con quienes rodeaban al regente». «¿Y hay algo de malo en eso?», preguntó Sona. «Un escocés te dirá que hay mucho de malo en que un hombre prefiere el sur a su tierra natal». El coronel hizo una pausa para después añadir: «A la vez, tengo entendido que la decisión del rey de visitar Escocia este año se debe en parte al marqués. Será maravilloso para los escoceses». «Eso supongo», concedió el coronel, y cerró los ojos, como para dar fin a la conversación. Mientras avanzaban por las angostas veredas que zigzagueaban entre pinos y sobre puentes de piedra, que libraban corrientes que formaban cascadas en las laderas de las montañas, Sona pensaba intrigada sobre la amargura con que Thorkill Macarron juzgaba al marqués. Sin embargo, se dijo que era indudable que cualquier joven que no pudiera gozar de los mismos privilegios estaba expuesto a sentir envidia. Cuando su padre le habló del duque, a quien admiraba mucho, y de su hijo, Sona tuvo la impresión de que el marqués era un príncipe encantador, con una vida tan romántica y excitante, que para ella significaba mucho más que cualquier cuento de hadas que leyera de niña. Las batallas en las que los Macarron habían resultado victoriosos, las leyendas que eran parte de su historia,
Se las habían relatado tantas veces desde pequeña que sentía que no podría soportar que algo manchara lo maravilloso y glorioso de todo eso. Como una boda era siempre emocionante, se había dicho a sí misma que el marqués debía haberse enamorado de alguna bella joven escocesa y que su matrimonio sería una romántica historia más, lo que para Sona resultaba más interesante que cualquier cosa que pudiera leer en un libro. Ya estaba enterada de que la novia, cuyo padre era el conde de Boreball, poseía tierras que colindaban con las de los Macarron. Una alianza muy benéfica, comentó su padre cuando recibieron la invitación. Los clanes avanzarán hombro con hombro y se apoyarán el uno con el otro. Ahora, Sona reflexionó en que quizá esa alianza se hacía tan solo por conveniencia. Debido a que el marqués se pasaba la mayor parte del tiempo en Inglaterra, era improbable que se hubiera enamorado de la hija del jefe vecino y deseara casarse con ella. En ese caso, la boda debió haber sido arreglada por el duque y el conde, sin que los futuros esposos tuvieran parte en el asunto. Como tal idea la deprimió, se dijo que era una tontería. Sin duda, el marqués, que era un hombre de 32 años, no permitiría que lo obligaran a hacer nada que no deseara, a pesar de lo que dijera su padre. Si deseaba casarse, ¿por qué no eligió esposa entre las hermosas y atractivas mujeres que, según se rumoraba, abundaban en la casa Carlton, y ahora que el rey se había mudado en el palacio de Buckingham? Era absurdo, pensó Sona, pero Torquil Macarron la había inquietado, y ahora, en lugar de sentirse entusiasmada, le preocupaba lo que pudiera encontrar en el castillo Invercarron. Mientras los caballos descendían y cruzaban el puente sobre un brazo del mar, al final de una vereda que se extendía recta frente a ellos, Sona vio por primera vez el castillo. Era tal como pensó que sería, con almenas y torres, cuya blancura resplandecía contra el fondo de oscuros abetos, y se erguía en lo alto sobre el mar a un lado y los páramos elevados en la parte posterior. Era tan bello, en el dorado atardecer, que Sona olvidó todas las dudas que Torquil Macarron despertara en ella, y sintió que era como un castillo, de sueño, para unos príncipes encantados, que se casarían y vivirían siempre felices. Cuando los árboles ocultaron el castillo, se arregló el cabello, ató los lazos de su sombrero y alisó los pliegues de la falda de su traje de viaje. Su padre continuaba con los ojos cerrados, pero estaba segura de que sabía dónde se encontraban. «Llegaremos en unos minutos, papá», lo previno. «Gracias a Dios», exclamó el coronel. «Detesto estos viajes tan largos. Voy a insistir en que gocemos de un buen descanso antes de emprender el camino de regreso a casa. Estoy segura de que el duque estará encantado de alojarnos todo el tiempo que deseemos quedarnos», respondió Sona. «Eso espero», repuso su padre con tono seco. «Es un hombre imprevisible, así que ten cuidado de no decir algo que lo moleste». «Tendré mucho cuidado, papá». En tanto Sona hablaba, los caballos cruzaron unos portones de hierro, con casetas de guardia a cada lado. Al final de una avenida de árboles pudo ver de nuevo el castillo, y sintió que su corazón empezaba a latir con rapidez. «Es una aventura», se dijo, «y no hay razón para tener miedo. Después de todo, soy una Macarron». Sin embargo, cuando los recibieron los sirvientes de elegante librea y se encontraron en un impresionante vestíbulo decorado con cabezas de ciervos, Sona se dio cuenta de que, quizá por primera vez en su vida, estaba nerviosa. Jamás fue tímida, ya que desde pequeña ayudaba a su madre a atender a las amistades de su padre. Tal vez era la atmósfera del castillo, que le parecía sobrecogedor por su gran tamaño, o quizá fueran las deprimentes palabras de Torquil Macarron, y mientras seguían a un lacayo que subía una amplia escalinata de piedra que conducía a la primera planta, Sona sintió deseos de aferrarse a su padre. A él lo veía muy impresionante con su traje escocés, que se puso en cuanto cruzaron la frontera entre Inglaterra y Escocia. En cierto modo, lo veía muy diferente a como estaba acostumbrada, ya fuera de uniforme o con el traje de montar que solía usar en casa, cuando estaban solos en las pequeñas habitaciones que podían ser colocadas, pensó, en un rincón del castillo casi sin que se notaran. Llegaron a la primera planta y el sirviente se detuvo un momento antes de abrir dos grandes puertas de ébano pulido.
entraron en lo que Sona supuso era el salón del jefe, y que su padre le describiera cuando le habló del castillo. Era mucho más grande e impresionante de lo que esperaba, y como había mucha gente presente, sintió como si los rostros flotaran frente a ella mientras los anunciaban. El coronel Alistair Macarron, su señoría, y la señorita Sona Macarron. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.